Noticias en Venezuela de hoy, lunes 12 de mayo 2025. Último invitado de hoy, last but not least. Ok, es el último, pero es Nicolás Pacheco, presidente de Clave Capital. Nicolás es abogado con una sólida trayectoria jurídica y empresarial. Ha ocupado roles clave como director general de consultoría jurídica del TCJ, no poca cosa, jefe de servicios legales de Coca-Cola FEMSA y abogado en la Superintendencia de Seguros. Tiene un máster en Administración de Empresas en IUDE, España, y un diplomado en Macroeconomía en LSE del Reino Unido. Él viene a hablarnos de Clave Capital, que es un fondo de inversión en Venezuela específicamente diseñado para apoyar el desarrollo del sector agropecuario, agroindustrial, agrotech y foodtech. Bienvenido, Nicolás. Bueno, buenas tardes, Argeni. Gracias por la invitación, ¿no? La oportunidad para compartir con tu radio escucha sería. Audiencia, con la usuarios. Audiencia. En tecnología tenemos que hablar de usuarios. Ah, qué bueno, qué bueno. Eres ganadero. Correcto. Productor sí. agropecuario. Productor A ver, danos agropecuario. esa historia, empecemos por allí. Bueno, esa historia es bastante larga, ¿no? Porque esa historia viene de Maturín, de mi infancia. Mi abuelo, básicamente, mi abuelo materno, era ganadero. Él tenía una finca donde él tenía vacas y ordeñaba y caballos. Y las veces que yo lo visitaba siempre me gustaba mucho la actividad, ¿no? Desde ahí como que empezó un poco esa querencia por el campo y por la actividad ganadera en concreto, y también con mis tíos por parte de mamá. Ahí empecé un poco el gusto pues con la actividad de la ganadería. Okay. Por ser del interior, en esa época era muy usual que a uno le pedían que viniera a la capital a estudiar, ¿no? Realmente la gente del campo no quería estar en el campo, todo el mundo quería venir a la ciudad. Entonces siempre había un poco, ese era como un anhelo, como una oportunidad de ir mejorando socialmente, económicamente. Siempre le decían a uno, bueno, hay que estudiar, tener un título, una profesión. Y bueno, ahí fue que yo vine a Caracas a estudiar Derecho, que estudié en la Universidad Central. Y bueno, después estuve afuera, y estando en España tuve otra vez el contacto con el tema agropecuario, porque allí yo estuve gestionando un viñedo, ¿no? Y eso me dio la oportunidad de entender cómo funcionaban los modelos de cooperativa. El cooperativismo. El cooperativismo. Era un tema de, allá se llamaban denominaciones de origen. Los que fabrican vino, las embotelladoras, están determinados por zonas geográficas. Denominación de origen controlado antes. Cada zona era una denominación de origen, ¿no? Yo estaba en la denominación de origen de Tacoronte a Centejo, ahí éramos 3.300 viticultores. Mire, pues. Con pequeñas extensiones de tierra. Luego que culmino el MBA, empiezo en el Banco Cooperativo Español, que es el banco que realmente reúne todas las cajas rurales. Entonces también los clientes del banco también eran cooperativas, y me tocó trabajar muy de la mano con los que producían tomate. Ellos exportaban en ese momento tomate hacia Inglaterra, Reino Unido, y también a Holanda. Ahí vi, bueno, cómo había el poder pues de la asociación realmente, y lograban grandes cosas, ¿no? Desde el punto de vista del financiamiento, del mercadeo, de la capacidad de exportación. Luego que vuelvo a Venezuela, a los años otra vez empiezo con esa inquietud del campo, a llamar el campo, y decido empezar por cuenta propia. O sea, a lo mejor algunas personas que saben que vengo del campo piensan que las fincas que yo gestiono son heredadas, ¿no? Pero eso lo empecé yo de cero, o sea, fue una decisión mía. Y más bien toda la familia me decía, no te metas en eso, porque repito lo mismo que decía, la gente del campo no quiere que uno esté en el campo. Claro. Pero bueno, ahí empecé un poco, pero con criterio empresarial. Entonces ya ahí no era nada más la parte agrícola, la parte del campo, sino un poco los conocimientos que tenía en gestión de negocios, en manejo de empresas, en temas de finanzas, en el manejo financiero, en la rentabilidad económica, pero la rentabilidad financiera. Y allí, bueno, en una oportunidad logré pues adquirir unas tierras y empecé a desarrollarlas y a crecer. Ya luego, más reciente, en el 2019, cuando empezamos acá en Venezuela a ver un poco las limitaciones en el acceso al financiamiento que se vio generalizado, en ese año vuelvo a España y voy a la librería, al Banco del Libro, y ahí veo unos libros de fintech. Entonces era lo que la tecnología puede hacer por la finanza.
Y también me compro unos libros de modelos de economía colaborativa, de modelos de crowd. Allí veo entonces toda la crowdfunding, pero ahí veo toda la diversidad que había en ese momento en España, porque uno a lo mejor aquí conocía nada más el crowdfunding de donaciones, que siempre se hace para obras benéficas. En España estaba bastante desarrollado y ellos tenían crowdfunding inmobiliario, de todo tipo, crowdfunding de inversiones, crowdfunding de recompensa, crowdfunding de donaciones, crowd equity, crowd lending. Y allí con esa idea traigo a Venezuela y empezamos un poco con el IESA. Me metí en el IESA como estudiante otra vez. ¿De finanzas? De emprendimiento. De emprendimiento, okay. Entonces, bueno, vamos a diseñar el modelo de negocio. Entonces, bueno, la propuesta de valor, los canales, la adquisición, cómo cobramos, cómo pagamos, cómo funciona todo el sistema. Hasta entonces no existía clave ganadera. No existía, ¿no? Y allí, bueno, nosotros decidimos crear un crowdfarming. Que también existía en el mundo, ¿no? Sí, había muchos modelos, eso me llamaba la atención en África. Muchas personas aquí decían, no, en Venezuela eso no funciona. Y decían, no, sí funciona, porque si funciona en África, que son países realmente que tienen muchas más limitaciones, realmente es un mecanismo alternativo bastante interesante. Y bueno, en esa búsqueda empecé a leer legislación comparada de Panamá, de Brasil, de Colombia, de España, Reino Unido. Conseguí trabajos súper interesantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Vi que en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, tenían un centro de finanzas alternativas, donde ellos tenían ya mapeados 32 modelos de negocios nuevos, alternativos, diferentes a lo que uno conocía en finanzas, que básicamente es la banca y el mercado de capitales un poco limitado. Y bueno, ahí empezamos con la marca, con una campaña pequeña, con 6 colaboradores, y en la medida, bueno, que fuimos avanzando, iterando, obviamente uno va cometiendo fallas, oportunidades de mejoras, como me gusta siempre llamarlo. Claro. Y bueno, hemos ido evolucionando al día de hoy, que ya hemos hecho 32 campañas. Mire, pues, ¿cuánto tiempo? 4 años. Nicolás. 4 años. Se dice rápido. Sí. Y con una parte bien interesante, porque estos modelos colaborativos tienen como parte de su ADN el tema del triple impacto, que no es nada más la parte de la ganancia económica, sino el impacto social y ambiental. Hace ya unos 15 años yo había hecho un curso de pastoreo racional Boazán con un profesor brasilero, y eso es lo que es la ganadería regenerativa, que tenía que ver con el manejo agronómico del suelo para no generar agresión, no utilizar agroquímicos, ni implementos físicos que destruyan la capa vegetal, sino que al contrario se regenera con el manejo del ganado, con altas cargas, pocos días de ocupación, muchos días de descanso, y a través de eso se captura carbono de las emisiones que tiene. Entonces, ahí uno habla de producir carne carbono neutral. Mire, pues, interesante. ¿Hace cuánto? ¿4 años también? No, esa práctica la venimos haciendo hace, como te comentaba, hace como 15 años ya. ¡Wow! ¡Qué avanzado! ¿Ah? Sí. Bueno, los brasileros también nos llevaban algo adelante. Es correcto. Allí era un poco ponerlo en el tapete, porque desde que empezamos un poco, uno se pone a ver hace 3, 4 años aquí nadie hablaba de ganadería, sino era un sector muy pequeño. Sí. Hoy en día hemos hecho, si se quiere, una democratización, y bueno, ahora están trayendo las ferias agropecuarias aquí a La Carlota, que eso no se veía, las ferias siempre eran en el interior. Mucho apoyo gubernamental también, Nicolás, ahí, ¿no? Sí, claro. Debemos decirlo. Sí, es correcto. Ahí, de hecho, también hago parte de vida gremial. Estoy en el Consejo Venezolano de la Carne, que es un gremio bastante... Con Becar, exactamente, un gremio bastante importante. Ahí estoy como director, y bueno, siempre habían reuniones intersectoriales con el Ministerio de Agricultura, y bueno, bastante interesante pues lo que se ha hecho allí para resaltar un poco el trabajo del campo, para que las personas de la ciudad conozcan, ¿no? Pero bueno, todo ha sido aprendizaje. En ese crecimiento decidimos también dar como un paso más allá, porque veíamos que los modelos crowd en ganadería son bastante limitados, porque siempre decíamos, bueno, la idea es generar un impacto masivo. Ahora nosotros teníamos programas con más de 50 productores, pero la meta nuestra era mucho más ambiciosa, o es mucho más ambiciosa, ¿no? Porque en el país hay 800.000 productores. Entonces hemos trabajado con 50 pequeños productores,
Atendemos 200 niños en escuelas rurales, que es por la parte esta social. Y bueno, y todo el tema de captura de carbono, que llevamos mediciones también, donde tenemos registrado más de 30.000 toneladas de carbono que se capturan anualmente. Entonces con eso cumplimos la parte del triple impacto. Sí, es correcto. Pero bueno, queríamos ir más allá, cómo democratizar más todavía, cómo llegarle a más productores, y ahí es que sale Clave Capital como un fondo, que ya es un fondo que está autorizado por la SUNAVAL, que es la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores. Pero ya va, ¿por qué incursionar en el mercado de capitales, mercados bursátiles, cuando pudieron haber hecho private equity, angel investors, tal vez otro tipo de iniciativa de apoyo externo? ¿Por qué irse por la empresa de capital abierto? A ver. Sí, allá hay varias, vamos a decirlo, líneas, ¿no? Una es una línea estratégica, si se quiere, ¿no? Más que operativa como tal, o de la posibilidad de recursos, es una decisión estratégica. Y esa decisión estratégica consiste en tener un respaldo institucional. Porque claro, ya estamos en el mercado de valores, ya eso nos obliga a un gobierno corporativo, calificadores de riesgo, transparencia, auditoría y todo ese tipo de... Bolsa de Valores Caracas. Bolsa de Valores Caracas. En balde fue hecho el lanzamiento. El Kiko fue ahí, ¿no? Yo estuve invitado. Sí, yo te vi, claro. Entonces esa es la parte estratégica, el por qué dimos ese paso, ¿no? Y el otro también porque de alguna manera el mercado de capitales está bastante atomizado, o sea, hay muchos pequeños inversores, y hay mucha oportunidad ahí de crecimiento como tal, ¿no? Vemos que el mercado también ha tenido buen comportamiento a pesar de la devaluación y a pesar de la inflación. Siempre el mercado va superando, ¿no? Obviamente no en el corto plazo, siempre sabemos que eso tiene como un tiempo de maduración, pero a la larga siempre es positivo el resultado del mercado de capitales, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, era una forma de tener ese respaldo institucional y de obtener liquidez para desarrollar la otra parte que venimos, que se llama Agroclave. Agroclave está diseñada para pequeños productores. Ahí es donde queremos afiliar 50.000 pequeños productores con un programa de fomento y desarrollo del sector agropecuario en general, no nada más la parte de ganadería, sino la parte agrícola vegetal. Vamos a empezar ahora un plan piloto con unos productores de la colonia Tovar, de hecho, que ya estamos bastante avanzados. Y bueno, eso ha sido un poco pues todo el camino que tenemos recorrido, ¿no? Siempre pensando en eso, en generar un mecanismo alternativo de financiación del sector agropecuario. Cuando uno habla alternativo, dice, bueno, ¿alternativo a qué? Bueno, a la banca y al mercado de capitales, porque resulta que vemos números inclusive en Latinoamérica, números de la FAO, o sea, Naciones Unidas. Ellos dicen que hay 15 millones de productores agropecuarios en toda Latinoamérica. De esos 15 millones, solo el 13% tiene acceso a financiamiento formal. Mire pues, no solo Venezuela, sino en la región. No es un caso venezolano, es un caso generalizado en la región. O sea, el 87% está excluido. Wow. Entonces ahí nosotros entraríamos a trabajar lo que se llama inclusión financiera. Un tema de inclusión financiera, un tema de desarrollo rural, un tema incluso de brecha de género, porque vemos también que el colectivo de mujeres es bastante importante en el campo a nivel de pequeños productores, porque nosotros lo vivimos y lo vemos en las comunidades donde trabajamos con escuelas, las que llevan todo adelante son mujeres. Entonces es bien interesante ahí la oportunidad que existe para crecer y para generar impacto. O sea, a esta hora un inversionista, no importa que no conozca de mercados bursátiles, de acciones, ni nada de estas cosas, puede optar a Clave, vamos a hablar de Clave Capital, ¿ok? A esta hora, el lanzamiento fue hace casi 2 meses, ¿no? Sí, la emisión. Correcto, el 20 de marzo, el 20 de marzo. Puede a través de cualquier casa de bolsa, autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores, ir a abrir su cuenta de corretaje y bueno, y adquirir las acciones allí. Nosotros ahora estamos trabajando con Invercapital como aliado, como líder de la colocación, pero también hay otras casas de bolsa que han trabajado en su portafolio bastante activo, por lo menos la gente de Rendivalores ha sido súper activa. Mercosur, casa de bolsa, Caja Caracas también. Hay varias que han estado bastante activas. Son los primeros en este tipo de producto, de emisión, de papeles. Sí, somos los primeros, como un fondo realmente especializado en el tema de economía colaborativa, de crowdfunding, de agritech. Sí, somos los primeros.
Oye, qué bien. ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo lo puedes balancear tú hasta ahora? ¿Cómo ha sido el resultado, la aceptación, la firma, las afiliaciones? ¿Cómo puedes tú resumir eso a esta hora, 2 meses después? Bueno, creo que bastante positivo. Si contamos que salimos el 20 de marzo, 20 de abril un mes, tenemos un mes y medio. El último reporte que tuve, había ya más de 600 inversionistas inscritos. Mire, Sí, buen número, ¿no? un buen número. Lo próximo, Agrotech y Foodtech. A ver, ¿serían siguientes pasos, otros niveles, un poquito más complejos? ¿Cómo sería? El tema es que eso es como un ecosistema, ¿no? Ajá. Ahí tenemos el desarrollo de Agroclave, eso funciona con Agroclave. un Ok. bot a través de WhatsApp, y eso tiene respaldo, inteligencia artificial, tiene machine learning, tiene scoring para medir el riesgo, tiene test psicométrico, Mire, pues. y todo eso ahí se va armando para que el productor de manera directa e inmediata pueda acceder al financiamiento. No con el sistema tradicional de tráeme los papeles, las Claro. carpetas, vente Todo online. mañana, vamos, eso es automático, ¿no? Entonces, esa herramienta que se llama Agroclave es una parte pues, Ok, del Agritech como tal, pues, Ok. o parte de lo que se llama AgriFintech, si pudiéramos decirlo Green así. FinTech, imagínate. AgriFintech, sí. Wow. Qué interesante, ¿no? Mira, las mejores prácticas mundiales enfocado en ese sector primario de la economía que es el agropecuario, donde tantas oportunidades vemos en este país, Nicolás. Tú lo debes haber detectado en tu estudio de mercado. Definitivamente invertir en el agro es buen negocio. No tenemos que salir a comprar reses, ganado, que no conocemos ese negocio, pero sí podemos invertir en Clave Capital y estamos aprovechando lo mejor de todos los mundos. Uno, invertir en un negocio que es altamente requerido, no en este momento, sino a mediano y largo plazo, ¿correcto? Porque la Correcto. ganadería es así. Correcto. Dos, algo mucho más seguro, como son mercados bursátiles, eso que tú estás hablando de Clave Capital, que definitivamente yo siento que es como que la guinda en el pastel de verdad de lo que están haciendo y la inversión en ello debería ser un must para aquellas personas, para todos nosotros que deseamos aumentar nuestra cartera de inversiones y de tener la oportunidad de generar valor, pero sobre todo con sostenibilidad en el campo venezolano. Sí, es bien importante. Yo hace 2, 3 días estaba leyendo algo del IESA, ¿no? Que ellos tienen un diplomado de agronegocio. Y bueno, ponía ahí que tiene un impacto bastante importante en el PIB, pues el sector realmente, quitando la parte petrolera, y hay grandes potencialidades pues, por desarrollar. Nicolás, agradecidísimo de que hayas venido el día de hoy. Nos quedaron preguntas que serán abordadas en próximas invitaciones. Cuenta con eso. ¿Ok? Muchas Volverás definitivamente. Por favor, danos un mensaje para concluir ya por hoy este programa Franquicia de Venezuela de hoy, lunes 12 de mayo. Bueno, el mensaje siempre es de optimismo, de confianza, de seguir apostando por el país. A veces, como digo, siempre vemos la parte de los problemas, pero bueno, problemas hay ahorita a nivel global realmente. Pero considero que Venezuela tiene muchas oportunidades de mejora, mucho potencial por desarrollar, y seguimos existiendo más de 20 millones de personas que necesitamos alimentos y consumimos y demandamos, ¿no? Hay que ver el país de una manera diferente, una manera disruptiva, no como el país que era, porque resulta que el mundo tampoco es el mismo que era. A veces muchas personas se quedan en esa añoranza esperando de lo que era el país, pero que eso es imposible. Entonces yo creo que si lo miramos así, siempre vamos a verlo con optimismo y con esperanza y con alegría, pues, para seguir trabajando. Y con trabajo, que es lo que tú estás demostrando, no con palabras, sino con hechos, de verdad. Te felicito nuevamente por lo que estás haciendo y esta es tu casa. Nicolás Pacheco, presidente de Clave Capital, que también tiene a Clave Capital. Ajá, y que es una persona con vasta experiencia en un mundo variopinto empresarial catalizado ahora en este proyecto que definitivamente dará que hablar. Muchísimas gracias, señores. Con esta entrevista damos por culminado solo por hoy nuestro programa Franquicias en Venezuela. Llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. Total Aplicaciones, ecosistema de soluciones tecnológicas. REN, Media and Consulting. Protecno, creando conexiones. Franquiciólogos Consultores, nuestra firma de consultoría, nuestro eslogan, somos expansión, somos TNO Network y están bajo la dirección de Carolyn Méndez, producción general Kerien Vera, redes sociales, edición y montaje Bárbara Caguán, control técnico Kerien Vera y Dubrasca Bernal, producción y storytelling Pedro Pablo Carreño, asistencia de producción Charín Mogollón, diseño gráfico Constanza Gamarra, producción ejecutiva y quien les habló por hoy y por más de 10 años que llevamos en esto
intransigentemente, podría decirlo, @argeniscarpio en todas nuestras redes sociales. Nos vemos exactamente en una semana, lunes, de 1 a 3 p.m. Bye bye. Muchísimas gracias.